El siguiente elemento anatómico que tenemos es la tibia. Como veis ahí, tenemos descritas 4 maniobras clínicas, hay más, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar muchísimas más. Yo haciendo búsqueda bibliográfica en relación a cuál podría tener una mayor evidencia científica o cuál podría tener mayor uso clínico, encontré esas 4. Yo no utilizo las 4, yo estas 4 utilizo clínicamente 2 y son las que me he acostumbrado a utilizar. Pero hablando del transmaleolar axis o el eje transmaleolar, bueno, que he encontrado en la bibliografía, vais a ver que tienen muchísima relación. El punto 2 y 3 casi podamos considerar que son iguales, solo que uno está valorado en carga y otro está valorado en descarga. Sabemos perfectamente que la evolución angular de nuestra tibia es hacia externo, se os ha dado unos valores medios de normalidad y las implicaciones mecánicas que tiene, yo ahí no me voy a meter, pero vamos a ver cómo este componente de desarrollo evolutivo de la tibia podemos interpretarlo por medio de maniobras clínicas. La mayoría de la bibliografía nos habla del TFA, del thigh foot angle, del ángulo muslo-pie. Paciente en decúbito prono, con rodilla flexionada. Aquí nosotros no tenemos que hacer manipulación, mantenemos la rodilla flexionada y valoraríamos qué disposición de rotación presenta la pierna medida, o la tibia en este caso, medida con el eje del muslo y el eje del calcáneo. Como veis ahí en la imagen, yo me he acostumbrado a pintar el eje del calcáneo. Veis que en el pie tenemos pintado el eje del calcáneo y no todo el eje del pie. No debemos pintar todo el eje del pie o no vamos a utilizar la relación del calcáneo con el segundo dedo, porque la mayoría de los niños pequeños, que será la siguiente parte, veremos que tiene un gran componente de metatarsus adductus, que en la mayoría de los casos es fisiológico. Y ese componente de metatarsus adductus nos interfiere de forma directa en el resultado del thigh foot angle. Descrito también por Stageli en 1974, como veis es una prueba bastante antigua y la seguimos utilizando. La bibliografía nos dice que podemos utilizar de referencia grado, grado y medio por año de edad, con evolución hacia externo, para tener más o menos una relación numérica. Esta evolución de grado, grado y medio no es lineal. Bueno, es muy grande durante los 3-4 primeros años de vida y posteriormente va disminuyendo esa capacidad de torsión en externo. Pero para tener un valor numérico de referencia utilizamos ese grado a grado y medio por año de edad. Me permite sospechar la presencia de una torsión tibial, no me permite diagnosticarla. Pero ahora veréis que utilizando esta maniobra clínica en conjunto con otras maniobras, yo puedo tener una información que pueda estar más validada. Tiene limitaciones porque es subjetiva y difícil de cuantificar con el goniómetro tradicional y está muy influenciada por el metatarsus adductus. Y como os he dicho, niños pequeños, la mayoría tienen un gran componente de metatarsus adductus y nos puede hacer que este thigh foot angle nos salga de forma errónea o visualmente no lo veamos bien, como lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Si no estuviera influenciado por ese componente de metatarsus adductus, os realizo bien la medición y valoro el ángulo. Ahora haremos una medición, ahora veréis el mismo vídeo midiéndolo. Y hacemos una medición de ese ángulo del muslo respecto al eje del pie. Aquí tenemos en la columna los valores de cómo deberían ir evolucionando con la edad. Este primer cero, este cero que tiene un recién nacido, podéis encontrar en bibliografía y os habrán hablado que podemos nacer hasta con 10 grados de torsión tibial en interno. Bueno, entonces, ahí en recién nacido podría ser de 0 a menos 10. Pero a partir de que el niño haya nacido y los primeros meses de vida ya empieza a torsionarse hacia externo, con lo que a no ser que cojamos un niño recién nacido y tengamos esos 10 grados, esos 10 grados se disminuyen rápidamente por componente de posición embrionaria. Como veis ahí, no está evidenciada esta prueba, ¿de acuerdo? Y por eso, al no estar evidenciada, yo no puedo diagnosticar, sino que puedo hacer una sospecha de esa torsión tibial. Esta es la imagen que yo os decía donde podemos utilizarlo para ver que nos ponga en duda en relación con niños que puedan tener componente de metatarsus adductus. En este caso, estos niños son de sexto de primaria. Ya no son niños que puedan tener un metatarsus adductus fisiológico, que ahora en las siguientes diapositivas veremos ese límite. Y ahí tenemos el niño 1, 2 y 3, intentando hacer esa medición de thigh foot angle, paciente en decúbito prono, los 3 críos están puestos en decúbito prono, yo mantengo la pierna, la mano que tenemos aquí, estamos manteniendo la pierna, ¿de acuerdo? Para que el niño no extienda la rodilla, yo no estoy haciendo ningún movimiento de rotación y valoro de forma visual mi eje del muslo, valoro de forma visual mi eje del muslo, que lo tengo aquí, y valoro de forma visual mi eje del pie, tanto del niño número 1 como del niño número 2 y del niño número 3. Fijaros, el niño número 1, ese eje del pie respecto al eje del muslo está abierto. Si tenemos si está en sexto de primaria, 10-11 años, debería tener entre 10-15 grados. En cambio, el niño número 2, el valor es muy inferior, casi 0 grados, y la niña en este caso, el número 3, tiene un valor paralelo de 0 grados.
¿Significa que el niño número 3 y el niño número 2 tienen una torsión tibial interna? Si nos fijamos en la prolongación del eje del pie, que ahora veremos que esto se denomina test de Black o se utiliza por medio del test de Black para valorar el metatarsus adductus, en este caso, en el niño número 3 sale por el cuarto dedo y en el niño número 2 sale entre tercer y cuarto dedo. Eso nos estaría diciendo que tenemos un componente de metatarsus adductus, que incluso vemos ahí esa prominencia de la apófisis estiloides y esa prominencia de la apófisis estiloides. ¿Dónde está el límite de este metatarsus adductus? Y aquí podemos ver cómo ese metatarsus adductus me puede cambiar el resultado o influir en el resultado visual de mi thigh foot angle o medición que ahora realizaremos. Por eso, una de las cosas que yo os comentaba antes, ¿vale? Y que lo veíamos en el vídeo en pantalla grande, ¿de acuerdo? Y lo dejo ahí parado, es que cuando hagamos la medición, ¿vale? Tomemos como referencia el eje del muslo y el eje del calcáneo. Esta línea no la prolonguemos hacia distal, intentando llevarla hacia el segundo dedo, porque si tenemos un gran componente de metatarsus adductus, mi eje del pie saldrá alterado. Y si mi eje del pie sale alterado, mi thigh foot angle saldrá alterado también. Igual que tenemos el thigh foot angle, la bibliografía nos habla que podemos utilizar el rango de rotación pasiva de la tibia respecto del fémur. Hablamos de rotación pasiva porque es el explorador quien hace el movimiento. Y en este caso, ¿vale? La recomendación es igual, paciente en decúbito prono, rodilla flexionada a 90 grados y vamos realizando una rotación en externo e en interno, de la tibia respecto del fémur. Mi punto de partida es que estas dos líneas, la del fémur y la del calcáneo, sean paralelas y a partir de ahí rotación en externo y rotación en interno. Cuando hagamos esta rotación, yo sí que os recomiendo que pongáis la mano en esta disposición, haciendo pinza bimaleolar. No pongáis la mano por encima, porque entonces taparíamos la línea. Y si tapamos la línea, como veréis ahora que lo hacemos en el vídeo, la información visual que obtenemos es muy subjetiva. Bueno, e igual que tampoco os recomiendo, ¿vale? Ahí vemos esa imagen, ¿vale? Con la mano encima. Bueno, entonces, esta medición, bueno, la podemos hacer de forma subjetiva o objetiva. Esta medición de forma objetiva la podemos realizar por medio del goniómetro, bueno, 360 grados, con las dos pinzas localizadas a nivel de los maleolos internos y hacer esa medición. Mucho cuidado con utilizar nuestro goniómetro de pinza, porque al utilizar las pinzas a nivel y colocarlas sobre la zona de los maleolos y tenemos que hacer presión en esta zona para sujetar las pinzas del goniómetro, al ser un componente óseo, al niño le puede doler. Y estas pinzas, si en vez de colocarlas en esta disposición, lo coloco 1 milímetro hacia arriba, 1 milímetro hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, tengo una variación angular muy alta. Por eso se considera que es una prueba que por sí sola no nos permite el diagnóstico de torsión tibial, por eso ponemos sospecha de torsión tibial, y también es muy dependiente de la presencia del metatarsus adductus. ¿Cuál es la recomendación clínica que no científica de los valores de esta prueba en relación con el desarrollo torsional de la tibia? Lo tenemos ahí, ¿vale? Como veis ahí, yo solo os puedo mostrar recién nacido y 9 años. ¿Por qué? Porque no existe evidencia científica. Estos valores sí que los he encontrado publicados, ¿bueno? Pero no con evidencia científica, pero sí nos permiten hacer una valoración de cuál puede ser nuestra evolución de este componente de tibia en relación a esta maniobra. Y la recomendación es que en un recién nacido deberíamos tener un movimiento simétrico de interno y externo, y la bibliografía nos dice aproximadamente unos 20 grados en externo e en interno. ¿Vale? Tened en cuenta que os digo, si cogemos un niño recién nacido, si nace con una rotación en interna, este valor estará alterado, ¿de acuerdo? Por eso, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ahí hablamos de niños cercanos ya al año de edad, y a medida que va creciendo, si la tibia va rotando o torsionando, en este caso torsionando en externo, irá disminuyendo los grados de interno y manteniéndose o aumentando los de externo. Y nos recomiendan utilizar de forma más o menos aproximada que nuestro valor de rotación de la tibia respecto del fémur a partir de los 9 años debería ser el doble de externo que de interno. A nivel clínico, ¿vale? Yo recomiendo, en base a mi experiencia, que a partir de los 4 o 5 añitos, ya deberíamos empezar a notar diferencia entre el rango hacia externo y el rango hacia interno. Los 3 primeros años, esa diferencia entre externo e interno casi no la vamos a observar. A partir de esos 4 o 5 años, cuando hagamos esta externa e interna por medio de esta prueba, ya podemos empezar a observar esa diferencia en el rango o amplitud de movimiento. Ángulo muslo-pie, rotación de la tibia respecto del fémur y el transmaleolar axis o eje intermaleolar. Hay dos formas de medirlo. Lo podemos medir, como veremos en este primer vídeo,
en descarga y lo podemos medir en carga. Estamos acostumbrados a medirlo en carga, pero la bibliografía, como veis ahí, también nos lo describe en descarga. Y en este caso utilizamos como referencia lo mismo, la misma posición del paciente, paciente en decúbito prono, rodilla flexionada a 90 grados y utilizaremos nuestras líneas de referencia. Solo que en este caso, en vez de utilizar la línea de referencia solo del calcáneo como veíamos en el vídeo de antes, en vez de utilizar esta línea de referencia, como veis aquí vamos a utilizar como línea de referencia el eje formado entre la tibia y el peroné. Al utilizar como referencia el eje formado entre la tibia y el peroné, teniendo en cuenta que el peroné está rotado 5 grados más hacia externo que la tibia, los valores que vamos a observar de este transmalleolar axis serán superiores al ángulo muslo-pie aproximadamente en 5 grados porque son los que se encuentra rotado hacia externo más el peroné que la tibia, y eso sí que está evidenciado. ¿Cómo podemos hacer esta medición? Esta medición, igual que las otras, también es subjetiva, por lo tanto tampoco está validada. Como es subjetiva y no está validada, tampoco puedo hacer ese diagnóstico de esa torsión tibial interna o externa. Con lo que hablamos de sospecha de torsión tibial y como veis ahí también pongo un componente de peroneal porque está muy influenciada a nivel del peroné. Ahí veis esos valores de referencia, y si lo analizamos, que ahora veremos una diapositiva al final, veis que van a ser aproximadamente unos 5 grados más que el valor del ángulo muslo-pie. En este vídeo, ¿vale?, vamos a hacer esa medición del thigh foot angle y del transmalleolar axis, en vez de hacerlo clínicamente sobre la pierna de la paciente, en este caso lo he grabado en el vídeo y he hecho la medición con software, en este caso utilizando el Tesnic, que me permite medir y hacer ángulos, y vamos a hacer esa comparativa entre el thigh foot angle y el transmalleolar axis. Paciente en decúbito prono, rodilla flexionada a 90 grados, tenemos ese eje del muslo y eje del calcáneo. Vamos a hacer esa medición, esta medición es como si lo estuviéramos haciendo con el goniómetro a nivel clínico, ¿de acuerdo? Y la medición de ese eje del calcáneo, en este caso nos salen esos 164 grados, que hasta 180 nos estaría diciendo que tenemos 16 grados de thigh foot angle, 16 grados de torsión tibial en externo. Como en este caso la paciente tiene 10 años, pues 10 años, 16 grados nos podría decir que está ahí más o menos en el límite. Si en vez de medir el thigh foot angle, lo que queremos medir es el transmalleolar axis, tenemos que trazar una línea entre los dos maleolos, entre el maleolo interno y externo. Aquí es donde entra en influencia ese peroné. Esta línea que nosotros vamos a marcar o trazar a nivel de los dos maleolos, ¿vale?, 1 milímetro hacia la derecha, 1 milímetro hacia la izquierda, 1 milímetro adelantado, nos va a cambiar totalmente el valor, por eso no está evidenciado, ¿vale? Una vez que hemos medido ese transmalleolar hecho ese eje intermalleolar, ¿vale?, buscamos el punto donde el eje intermalleolar se corta con el ángulo del muslo, trazamos una perpendicular a 90 grados, ahí estoy trazando esa perpendicular a 90 grados, y una vez que he trazado la perpendicular a 90 grados, ya hacemos la medición del ángulo que forma el eje del muslo con la perpendicular a 90 grados de ese eje intermalleolar. Este valor angular debería ser el mismo que el thigh foot angle más 5 grados más. Volvemos a lo mismo, si las líneas que yo he pintado a nivel de los maleolos no están muy bien determinadas, ¿de acuerdo?, me puede salir una variación como esta. Fijaros, en este caso me salen 29 grados, me salen 13 grados de variación. ¿Con cuál me quedo? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía? La bibliografía nos dice que las dos son igual de subjetivas y que por sí solas, si utilizamos una de las pruebas, no podemos diagnosticar de torsión tibial. Esos 5 grados de diferencia que deberían existir, en este caso son más de 5, son 13 grados, con lo que si me quedo con el transmalleolar axis, diagnosticaría una torsión tibial externa. Si me quedo con el thigh foot angle, diagnosticaría de datos compatibles con la normalidad. ¿De acuerdo? Ahora veremos cuál es la recomendación que podríamos hacer.